Hola a todos, mi nombre es Andrés Mateo Mancilla Castro y aquí estamos en un nuevo video para realización y solución a la tarea de la fase 5 del grupo de psicología, la propuesta final. Pertenezco al grupo número 2 de este curso y bien, hoy hablaremos de la estrategia para promover el uso racional de los antibióticos. Mm, Bien, primero sabemos saber la definición y función de un antibiótico. Son fármacos o medicamentos que se utilizan para combatir las infecciones causadas por bacterias. Bien, recordemos que las bacterias son microorganismos que los podemos encontrar en muchas partes, cierto que muchos de ellos, algunos de ellos producen enfermedades y por eso a veces se recomienda que usemos tapabocas, que no nos pasemos la mano por la cara, que nos lavemos las manos cuando vayamos a comer, a digerir, alimentarnos para evitar que esas clases de bacterias entren a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es su función del antibiótico? Tratan solo ciertas infecciones causadas por bacterias como, ¿cuál? Infección de garganta por estreptococos, ¿cierto? El síntoma principal de eso es el dolor de garganta, ¿verdad? La tosferina, los síntomas de la tosferina es las náuseas, la insuficiencia y deficiencia, pues, en la respiración, eh, y las infecciones urinarias. Entonces, esta es la definición y la función de un antibiótico. Solamente es tratar infecciones causadas por bacterias. Ojo, y el dato curioso es que no funcionan contra los virus. Hay que tener en cuenta eso, porque solamente se debe medicar estos antibióticos a niños, pero cuando las infecciones que tienen los niños que contrayeron no son virales, o sea, no son generadas por virus. ¿Cuáles son las generadas por virus? Pueden ser eh, ese malestar general del resfriado, la mucosidad, la gripa que esa que da, que es de moco verde, moco amarillo, la que llamamos muchas veces de forma grotesca, ¿verdad? Esas son enfermedades generadas por virus. La sinusitis es generada por virus y muchas otras más que no se deben automedicar y tratar con antibióticos porque no servirán, o sea, no van a servir porque no son para eso. ¿Listo? Y los efectos secundarios de los antibióticos. Bien, cada vez que se usa antibióticos, pueden tener efectos secundarios. Estos efectos varían de problemas de salud menores o muy graves. Y cuando hablamos de menores, hablamos de sarpullidos, náuseas, diarrea. En ese caso que a veces vemos que hay niños que automedican, se le medica, se le prescribe antibióticos y que por razones alérgicas o de efectos secundarios tienen que cambiárselo porque les produce náusea, diarrea, sarpullido. Ese es ese caso de cuando hablamos de efectos secundarios. Ahora, ¿cuáles serían los efectos adversos o efectos graves? Y son esos que pueden incluir reacciones alérgicas graves y potencialmente la muerte, ¿cierto? Estas son las graves efectos secundarios de antibióticos, como los antibióticos son de amplio espectro, cuando no se da una dosis correcta, cuando no se usa bien el antibiótico, pueden ocurrir estos efectos, pero se pueden prevenir claramente. Infección resistente a los antibióticos. Cuando hablamos de infección resistente a los antibióticos, hablamos de la capacidad de la bacteria de resistirse a los antibióticos. ¿Cómo así? Y es que cuando usamos los antibióticos sin la necesidad, sin pues, que, sin la necesidad de usarlo, obviamente, pues vamos a tener estos efectos. Bien, ahora antibióticos en niños de 0 a 2 años en la IPS de mi ciudad. Actualmente la mayor parte de las recetas médicas en menores del municipio se debe a síntomas de sinusitis, cuadros de tos, bronquitis, infecciones respiratorias. Bien, yo trabajo en el sector de la salud en mi municipio, soy auxiliar en servicio farmacéutico, ya llevo 5 años en una labor y estoy en proceso ya de la regencia en farmacia
Y puedo notar que últimamente estos han sido los cuadros gripales y cuadros de la sintomología que los niños están en estos días atravesando, ¿verdad? Pero he podido notar también de que se prescriben antibióticos en estas fórmulas. em, y que muchos de estos síntomas son causados por virus, que es lo más, eh, ¿verdad?, que podemos notar. Y es decir, de que los antibióticos ahí se están usando de manera incorrecta, porque los síntomas son causados por virus. Se está haciendo un abuso en el uso de los antimicrobianos en niños. ¿Cuál es el riesgo que se corre aquí? El riesgo inminente del uso irracional del antibiótico en este caso es la resistencia bacteriana, de lo que hablamos ahorita, de que la capacidad que tiene la bacteria de resistirse a ese antibiótico. Es decir, de que el niño cuando se le administra antibióticos sin la necesidad de usarlo, o sea, sin, sin, sin los síntomas, sin la enfermedad oportuna para hacerlo, podemos crear en ellos esa resistencia, de que las bacterias se solidifiquen y de que crear bacterias que en los niños no se les pueda combatir. Listo. Hablemos del uso y reacción de los antibióticos en niños. Por parte del médico y pediatra, indicar antibióticos para satisfacer la necesidad de los padres. No se debe hacer eso, ¿verdad? Que los padres lleguen al servicio farmacéutico, al centro de salud, preocupados y que el médico, como para salir del paso, te medique antibióticos para que los padres se sientan mejor. Ahora, por parte del personal de farmacéutico, dispensación de antimicrobianos a los padres que así lo solicita de forma verbal y sin fórmula médica. No se puede hacer. Sin fórmula médica sabemos los del sector de la farmacéutica que no se debe entregar medicina y mucho menos a menores de edad. Entonces no se puede. Y es un acto de irracionalidad en el uso de los antibióticos. Por parte del padre, no acudir al centro de salud y automedicar al menor de edad. Es ese caso de que llegan y piden un antibiótico para el menor de edad sin antes consultar al médico. Son usos irracionales a los antibióticos y que se da en mi municipio. Ahora, ¿cuál es la estrategia de promoción? El objetivo es llegar a la concientización en el uso racional y prudente de los antibióticos para bajar considerablemente la resistencia bacteriana en niños de 0 a 12 años en mi municipio. Ese es el objetivo. ¿Cuál es mi estrategia? Realizar una campaña en el centro de salud, se puede hacer en los colegios, sobre la no automedicación en niños, ¿verdad? Y sobre el uso prudente de los antibióticos. Esa será mi estrategia. Ahora, ¿cómo la voy a desarrollar? El primer paso es ubicar el tema, socializar. El tema es no a la automedicación. ¿Por qué? Porque pues mi municipio es una problemática que viven porque muchos prefieren ir primero a la farmacia y sin conocer el estado del niño antes de que ir a la IPS a pedir el consejo, el aval del médico de qué medicina se puede usar. Por eso voy a escoger esa estrategia, esa determinación de hablar sobre ese tema. Ahora, debo definir el tema en mi propuesta, en mi estrategia. ¿Y qué es la automedicación? Sabemos que es el uso de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención por parte del médico, lo que hablamos allá. Eh, comprar medicamentos, administrar medicamentos a un niño sin parte de, sin que el médico lo sugiera, es un riesgo muy grande que se corre. Es un acto de responsabilidad por parte del padre, del farmacéutico que muchas veces lo dispensa. Automedicar sin el pediatra, sin el médico dar su aval, ¿verdad? Ahora, paso 3, la problemática. Y es cuando surgen estas dudas. ¿Por qué no puedo automedicar al niño? Ahí en mi estrategia, mi campaña, daré estos puntos y hablaré sobre eso. ¿Por qué no se puede automedicar al niño? Porque hacerlo conlleva grandes consecuencias, la aparición de toxicidad, de efectos secundarios, efectos adversos de lo que ya vimos, intoxicación, eso es importante hablar de eso, porque no se debe hacer abuso de los antibióticos y cumplir correctamente con lo prescrito en la fórmula. Y la razón es porque se está haciendo uso de fármacos con situaciones que no son necesarias, como ya lo veíamos. Ahora, los más responsables de estos síntomas de los que hablamos ya
de las consecuencias de automedicar son los antibióticos de los que hablamos. O sea, se va a hablar de que no se puede automedicar al niño y mucho menos antibióticos. Se debe hacer un buen uso de los antibióticos. ¿Qué pasa si uso antibióticos en el niño? O sea, es algo que no se debería hacer, ya que son fármacos de riesgo mayor que solo se pueden administrar bajo la fórmula médica y que sus efectos secundarios pueden ser peor que la enfermedad. Si se han visto esos casos, ¿verdad? De que el niño termina a veces peor que como estaba antes, porque se está dando un medicamento, un antibiótico, y sin conocer la enfermedad como tal del niño y el estado en que se encuentra. Usar antibióticos necesariamente debilita su capacidad para combatir infecciones cuando sea necesario, lo que hablamos de la resistencia bacteriana. Y esto permite a las bacterias desarrollar resistencia a los antibióticos. Es un riesgo total automedicar a un niño, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer buen uso de los antibióticos en el niño? Bien, usarlos requiere de un buen uso, claramente, y saber cuándo será necesario usarlo. Evitar el riesgo de una resistencia bacteriana en el menor. Y para tener en cuenta, la mayoría de los dolores de garganta son infecciones virales. La fiebre y el, y el moco amarillo nos indican una infección bacteriana. El 70 y 80% de las infecciones en el oído mejoran sin antibiótico. Hay que tener en cuenta eso. Lavarse las manos, es importante que el niño no se contagie más. Y siempre recordar que es indispensable la indicación del especialista de la salud. Bueno, recomendaciones, posibles soluciones que podemos recomendar, ¿cierto? Primeramente, pues que los antibióticos no siempre son una solución cuando su niño está enfermo, obviamente. Debemos acatar las recomendaciones, dirigiéndome al padre de familia o la mente, primeramente, administrar el antibiótico exactamente como se lo recetaron, administrar la dosis correcta, no compartir los antibióticos con otras personas. Obviamente, el antibiótico de los niños es para los niños. No dar al niño un antibiótico recetado por una persona particular. Dirigirse al médico farmacéutico para cualquier inquietud. Si el niño presenta efectos secundarios, reacciones alérgicas, hablar con su médico. Todos estos temas se reflejarán en esta estrategia de promoción que haré en el centro de salud, hablar sobre esto. Es importante debatir, hablar las razones por las que no se deben automedicar a un niño, por las que no se deben dirigir estos medicamentos a los niños, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención. Esta sería mi propuesta de promoción sobre buen uso de los antibióticos en los niños en mi municipio. Es una calamidad, es un hecho lamentable de que se está haciendo estos actos de intolerancia por parte del padre de familia, del farmacéutico, del médico, pero siempre hay que tener en cuenta de que la salud siempre será mejor. Muchas gracias por su atención prestada.